Este audiovisual trata sobre la historia de la ciudad, el origen de su nombre, tomando en cuenta sus patrimonios culturales, personajes emblemáticos para descubrir cómo se formó la ciudad y con ella su identidad cultural. La ciudad de las flores y la fruta, Ambato, también conocida como Fénix del Ecuador, tierra de los tres Juanes o ciudad cosmopolita, está ubicada en la sierra centro del país, a 2.580 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad ha experimentado distintos desastres naturales que han afectado el desarrollo de su cultura en un principio. Fue asentamiento de la cultura panzaleo antes de la conquista de los españoles. Las tierras que conforman esta provincia estuvieron habitadas por altivos ambatus, pueblo independiente que a su vez estaba dividida en 4 tribus: Quizapinchas, Izambas, Huachis, Píllaros, y aunque no existieron en su territorio ciudades muy populosas, esta se caracterizó por su riqueza agrícola y la benignidad de su clima. La cultura panzaleo. Su particular nombre posee varios significados. En la lengua panzaleo significa tribu o familia. En chimú, salidos del monte y las lagunas. Y el Inca determinó el nombre tomando en cuenta 2 términos, panza y leo, debido a que se dice que en aquella tierra la gente poseía una prominente panza donde se dibujaba un león. La existencia de Ambato como poblado se remonta a la fundación incásica del Tambo de Ambato, efectuado por los jefes puruáes, que cumpliendo la orden del Inca instalaron este centro como lugar de habituallamiento de tropas. Este sitio ya fue mencionado por Huayna Cápac, Inca del Tahuantinsuyo, cuando en su conquista ordenó construir un tambo al lado derecho del río Ambato. Tambo fue un lugar de paso y provisión para los indígenas. Presumiblemente estaba ubicado en lo que hoy se conoce como el sector del Socavón. Desde aquí se extendería el asentamiento de Ambato. El camino del Inca tenía tambos distantes de 20 a 30 kilómetros, una jornada de camino a pie. Dato: en el periodo incario sobresale que en el año de 1530, en las cercanías del actual Ambato, Atahualpa venció a su medio hermano Huáscar dentro de la guerra de la sucesión por el trono inca. Etimología de la palabra Ambato. En quichua, Ambato o Jambatu, la palabra Ambato deriva del vocablo Ambatu, denominación de una pequeña rana que habitaba las orillas del río que atraviesa la ciudad. Este pequeño anfibio de color oscuro y espalda verrugosa, conocido científicamente como Atelopus ingens, formó parte de la fauna ambateña durante el siglo XVII y XIX, y el último registro de avistamiento de Jambatus data de 1988 en los barrios de Atocha e Ingaurco. Dato: se creía extinta hasta que se encontraron varios ejemplares en las orillas del río Pastaza. En el idioma carequiche, Ambato o Jambatus son palabras del idioma carequiche, hablado por los miembros de la tribu del mismo nombre y que en español se traduce como playa fértil o fortificada. Este significado describe a la perfección a la capital de Tungurahua. Los carequiches fueron los primeros pobladores del valle que hoy forma el centro de Ambato, por lo que se supone que el nombre de la urbe fue impuesto antes de la llegada de los ibéricos. Si buscamos en Google la palabra Ambato, notaremos que hay al menos 2 ciudades más con esta denominación, en Argentina y en Madagascar. Ambas naciones fueron conquistadas por el Imperio Español, por lo que se cree que esta palabra fue traída desde España en el siglo XVII, aunque no está claro el significado de este vocablo en castellano antiguo. La existencia de Ambato como poblado español. Cuando llegaron los primeros españoles hasta el área de Ingaurco, un lugar abrigado y sin los fuertes vientos de Huachi, arribaron desde San Juan de Mocha buscando un clima más benigno. Es decir, la primera fundación de Ambato fue en tierras mochanas. Después de eso, Ambato estuvo situado a la orilla derecha del río del mismo nombre, en el barrio comprendido entre lo que hoy es el Socavón. Sobre este primer poblado se levantó la villa de Ambato por el año de 1535, siendo su fundador Sebastián de Benalcázar. En 1570, por orden del presidente de la Real Audiencia de Quito, vino Antonio de Clavijo con el encargo de delinear las calles, plazas y señalar el sitio donde se debería construirse la iglesia. En 1603, el obispo mandó a construir un nuevo templo. Los trabajos se iniciaron el 24 de junio, día de San Juan. En su honor fue bautizada la ciudad con el nombre de San Juan Bautista de Ambato. 20 de junio, primer terremoto, 1698, sacudimiento del Cariguairazo. Cuando el 20 de junio de 1698, día viernes, acontece el terremoto a la 1 de la madrugada aproximadamente. La población experimentó la relocalización de su territorio debido a la doble tragedia, el movimiento telúrico y posteriormente el sacudimiento del Cariguairazo que inundó los lugares más cercanos.
destruyó en pocos segundos casi todas las casas e iglesias del lugar. La mayoría de sus habitantes fueron sorprendidos en pleno sueño y sepultados bajo los escombros. Perecieron en el sismo más de 556 blancos y 1.200 indígenas. De esta primera ciudad no quedó absolutamente nada. Los que quedaron con vida bajo las ruinas pidiendo socorro murieron de otro modo, pues un cuarto de hora después del terremoto se precipitaron avenidas de agua y lodo sobre la población. La historia dice que a los 8 días del terremoto, los ambateños elevaron una petición al rey para que nuevamente fuera edificada la ciudad de Ambato ante la tragedia, que se relata como dolorosa prueba. Siempre surgen nuevos símbolos como la salida de la población del desastre. Los sobrevivientes no quisieron reconstruir en el mismo sitio y por ello pasaron a la parte más alta, que para aquel entonces pertenecía a los indígenas Quizapincha y que se llamaba San Bartolomé. Estos territorios son los actuales sectores de la Medalla Milagrosa y el Colegio Bolívar, es decir, el centro de la ciudad. Para lograr esta reubicación, los ambateños tuvieron muchos problemas con los caciques indígenas que eran dueños de las tierras. El primer terremoto significó para Ambato la transición de asiento por medio de la planificación que asemejan a ciudades españolas. Segunda fundación de Ambato, 1698. Para la segunda fundación de Ambato, el fiscal Antonio de Rom, posterior a la compra de las tierras a los indígenas quizapinchas, fundó la segunda ciudad de Ambato en 1698. En medio de un entorno católico y de impacto colonial, se estableció la repartición de tierras que obligó a los indígenas de Pinjo y Quizapincha a construir sus casas fuera del llano de San Bartolomé, zona céntrica donde se trasladarían los españoles. Este proceso fue violento, ya que, como señala Juan Leumera, los indios de Quizapincha se opusieron a que este fuese ocupado por la nueva población y se quejaron del maltratamiento de Cristóbal del Cid, de quien dicen que había hecho levantar en mitad de la plaza una horca para colgar a los caciques que no contribuyesen a la traslación del pueblo. Dentro de la época colonial, se refunda como asiento de Ambato a manos del capitán Antonio Clavijo el día 6 de diciembre de 1698 como circunscripción dentro del corregimiento de Riobamba. Para el año de 1756, contaba ya con 150 familias españolas y más o menos unas 600 indígenas. Se presentó entonces una solicitud ante el virrey de Nueva Granada pidiéndole el ascenso de Ambato a categoría de villa, la que fue atendida en octubre del mismo año. El 19 de octubre de 1756 se expidió en Bogotá el título de villa a la población de Ambato. Este cambio significó mejoras en lo económico al cabildo. Para esta fecha la nueva villa contaba ya con 52.000 habitantes aproximadamente. A partir del año de 1797 se vislumbran 3 barrios bien definidos: La Matriz, La Merced y Miraflores. Pugna entre barrios. La Matriz, que constituye los alrededores del Parque Montalvo, este sitio empezó a adquirir relevancia por el comercio. Allí se sitúan los almacenes y tiendas de la ciudad. Contaba con la Plaza Bolívar, actual Parque Ceballos, en donde se intercambiaban los productos. La Merced o Barrio Bajo, que es en donde comienzan a desarrollarse las artesanías, especialmente el calzado, que desde entonces ha adquirido fama. Miraflores era una quinta que luego de la posesión de los jesuitas pasó a manos de la familia Barona. Con el pasar del tiempo en este barrio vivirían familias acomodadas de la época, las familias de mayor poder económico y de abolengo por sus apellidos tradicionales. Entre La Matriz y La Merced hay una pugna entre la gente más influyente de Ambato en el siglo XVIII. Estas rivalidades se mantuvieron prácticamente hasta mediados del siglo XX. También hubo altercados entre los barrios de Miraflores y La Merced. A este último también le apoyaba el sector de La Yaguira, que contaba con la importancia de la plaza urbina. 4 de febrero de 1797, terremoto de Riobamba. Perdió entonces su categoría de villa y pasó a ser una dependencia de la también destruida Riobamba. La situación social de Ambato en 1797 se basaba en una sociedad rural mestiza, blanca e indígena. Así señaló Pedro Fermín Ceballos. Las familias de los blancos se habían establecido tanto en el campo como en la ciudad. La composición y medios de vida eran semejantes en los primeros tiempos, de tal manera que bien podía considerárselo a todos como habitantes rurales. En el plan urbano de Ambato se dejaba una buena porción de territorios para ubicar a los españoles y criollos, y en las periferias se tomaron los indígenas. Como mecanismo de consenso con ellos, se reconoce a la ciudad con el nombre de San Bartolomé de Ambato hasta 1797, fecha en la que pasa a llamarse San Juan de Ambato, debido a la presión de las élites sociales y la población mestiza.
En 1797, a casi 100 años del primer terremoto, se interrumpe el intento de elevar Ambato a la categoría de villa, debido al terremoto de Riobamba, que causó 1.200 muertes en la Sierra Central. Un 4 de febrero de 1797, fuertes temblores abrieron quebradas, hundieron montañas y destruyeron nuevamente Ambato, pereciendo más de 200 personas y muchas casas e iglesias se vinieron al suelo, destruyendo acequias y obrajes, ocasionando un enorme retraso a todo el poblado. Ambato, como tenientazgo de Riobamba, no era un territorio central de la economía y la política. Sin embargo, la independencia y la república encontraron para 1800 a una población radicada en Ambato muy laboriosa e independiente. Se notaba las diferencias con Quito, grandes en lo político y pequeño en lo comercial. Eso también tenía que ver con la planificación que se estableció en 1797 con el reconstructor Bernardo Darquea, donde se construyó más espacios públicos e iglesias en las que asistieron blancos, mestizos e indígenas, así como alojamientos y tambos que facilitaban el comercio y la estadía para los visitantes. Ambato como capital de Tungurahua. Después de varios terremotos ocurridos en los años de 1698 y 1797, la Ley de División Territorial de Colombia la designó como cantón de la provincia de Chimborazo, condición que mantuvo hasta el 3 de julio de 1860, en que se creó la provincia de Tungurahua, que al año siguiente fue bautizada definitivamente con el nombre del volcán que la caracteriza. Se designó entonces a la ciudad de Ambato como su capital. En 1861 pasa a llamarse provincia de Tungurahua, con una población concentrada en la ruralidad, alrededor de 6.000 personas solo en el caso de Ambato. En 1900, con la revolución liberal que marcó la historia del Ecuador, por la intervención de Alfaro en un intento de integración de la sierra y la costa con el ferrocarril, Tungurahua intensificó la circulación de los productos agrícolas y la participación de las mujeres en el ámbito productivo y como núcleo de la familia. En las plazas se las conocía como gateras, nombre con el que se designaba a las vendedoras en los mercados. Esta participación se da debido a algunos cambios en la población, como son el crecimiento demográfico, el cerrado mercado de tierras, las nuevas parroquias rurales, los recientes centros urbanos, la erupción del Tungurahua en 1886 y los conflictos entre haciendas y comunidades indígenas. Además, se desarrollan relaciones de aparceria, contrato en virtud del cual el propietario de un terreno agrícola o de una instalación ganadera cede su explotación a otra persona a cambio del pago de una cantidad de dinero, de una parte de los beneficios o frutos o de otra forma de compensación. En el siglo XIX recién hay una eclosión intelectual en Ambato con los Tres Juanes. En la arquitectura recién a finales del siglo XVII se hace la edificación del Templo La Merced y después, en el siglo XIX, con la Medalla Milagrosa, con casas de estructura gótica y neoclásica. Ambato en 1949 se había desarrollado en el comercio y en la cultura. Muchos de sus edificios representaban el desarrollo de la arquitectura, como el Colegio Bolívar, que se construyó en 1920 al mismo tiempo que la gobernación. La última destrucción de Ambato se produjo un 5 de agosto de 1949. Apenas habían transcurrido 5 días del mes de agosto cuando sucedió el terremoto que pasó a la historia con el nombre del terremoto de Ambato, cuando en realidad su epicentro fue a 20 kilómetros de Pilileo, en la zona de Pisayambo, a las 14 horas con 8 minutos de la tarde. La ciudad quedó destrozada. Las pocas casas que no se cayeron quedaron cuarteadas. Se calcula que en la provincia perecieron más de 6.000 habitantes. Sin embargo, los moradores no abandonaron su tierra. Con amor, coraje y entereza, se levantaron de las cenizas cual fénix e iniciaron la última reconstrucción de Ambato. El primer lugar que relacionan estos ambateños con el terremoto de 1949 es la iglesia de Ambato, la Matriz, construcción que fue posible debido a la fe de un pueblo que durante 30 años había aportado con sus limosnas para la construcción del templo. En 1949, Ambato contaba por primera vez en su historia con una diócesis cantonal. En ese año, en el mes de agosto, ese viernes 5, la iglesia estaba llena de fieles, niños, jóvenes y adultos, que asistían frecuentemente a misa y que nunca más fueron vueltos a ver. Galo Plaza Lazo era el presidente del Ecuador en ese periodo. Dentro de sus políticas ante el desastre, determinó estado de seguridad y delegó la administración de la Junta de Reconstrucción a Humberto Albornoz y al obispo de Ambato, Bernardino Echeverría. Este último sería acusado de un mal manejo y administración de los fondos recaudados para la reconstrucción, con beneficios estratificados socialmente, mientras la mayoría de la gente pasaba necesidades.
Sin embargo, se forma o se terminan de construir otros barrios. Ingaurco, por ejemplo, se construye con la ayuda de la Junta. También aparecen nuevas ciudadelas en los sectores altos de la ciudad como Bellavista o San Antonio. La arquitectura de las casas demuestran un aire de intelectualidad e ilustración. Este barrio fue constituido por la gente de clase media. Al frente de San Antonio se encuentra la Vicentina, una ciudadela con características diferentes al de su vecino, pues ahí era antes la plaza de comercialización de animales mayores. El surgimiento de los barrios contemporáneos se da a la par del crecimiento económico de la ciudad. El alcalde de la ciudad, Neptalí Sancho, de ideología socialista y ascendencia campesina, fue el primero en recorrer la ciudad y solidarizarse con el dolor de los ciudadanos ambateños. Lo más impactante para la mayoría de ambateños fue el derrumbamiento de sus iglesias. La Matriz, Santo Domingo, La Merced, entre otras. Sin embargo, ninguna reconstrucción representó el costo social y económico que lo que fue la Catedral de Ambato, símbolo de modernización y reconstrucción material, espiritual de la sociedad ambateña. La situación social de entonces encontraba una sociedad marcada en clases sociales estratificadas, debido a que hay un alto porcentaje de indígenas en la provincia, alrededor de 10.000, quienes se encontraron ubicados en las montañas, agrupados en comunidades primitivas. En cuanto a la división política, estaba dividido en barrios, parroquias y caseríos. En la medida en la que seguían sucediendo réplicas, la gente se ubicó en el Parque Montalvo, espacio privado de las fiestas de élites sociales, que pasó a ser espacio público donde unos vivieron meses y otros años, al igual que en el Parque 12 de Noviembre. Mientras las personas vivían en carpas o a la intemperie, los no favorecidos serían los encargados de reconstruir Ambato con su trabajo en un acto de solidaridad y sobrevivencia por la familia y la vida propia. En suma, el desastre natural fue pagado por los desamparados, por aquellos que no tenían relación con el poder, sobre todo el poder nacional. En honor a esta muestra de solidaridad internacional, cuando se empiezan a organizar los comités barriales, muchos adquieren nombres de las naciones vecinas como Colombia y Argentina, en señal de agradecimiento. Así también con la nueva planificación se establecen nuevos nombres para algunas calles de la ciudad, como la calle Estados Unidos, Salvador, Argentina, Colombia, México. Calles que precisamente se encuentran en el sector de Ingaurco, en la entrada de la ciudad, donde se estableció un nuevo sector de Ambato. Apego al territorio. A nivel de la ciudad, este apego es menos espiritual con la madre tierra y más sólido con las figuras culturales y las relaciones familiares o de vecindad. Este apego implica un reconocimiento del sujeto en sentido colectivo como parte de un lugar, de sus costumbres y de su modo de vida. Dejar la ciudad implica dejarse a uno mismo. El territorio pasó de ser concebido como simple espacio geográfico a una construcción social del espacio, en el que se presentan diversidad de formas de vida, estructuras sociales, políticas y económicas. Este territorio existe en la medida en la que existen sus habitantes, son los hombres y mujeres como sujetos, los que dan vida y razón de ser a un lugar, los que vuelven de ese espacio un sitio particular y propio de una comunidad. En 1949 teníamos en el caso de Ambato un territorio pequeño que, como señalaban los sobrevivientes, era un espacio donde todos se conocían, por lo que la primera apreciación del territorio en Ambato fue la apropiación de su espacio después del terremoto. Romper con las barreras del elitismo en un momento extraordinario generó una identidad colectiva ante el fenómeno, el desastre y la tragedia. Son los territorios más pequeños los más sólidos, los que fortalecen su identidad local, como vinculación del hombre con su espacio. El territorio constituye por sí mismo un espacio de inscripción de la cultura. Fiesta de la fruta y de las flores, 1951, como olvido de la masacre del terremoto. Se dan 2 años después del terremoto, surge como símbolo de reconstrucción de la ciudad, no solo material sino humana. La música siempre será un factor que articule la identidad de un pueblo con su territorio. En la canción Altivo Ambateño se menciona, por ejemplo, a uno de los 3 Juanes y se dice así: de Juan Montalvo, la herencia conservamos de ser rebeldes, altivos y valientes. Nunca a este Ambato llegará la mala suerte, si es de luchar, lucharemos con la muerte, para que Ambato, cuna linda de los Juanes, mantenga siempre su gloriosa tradición.
Como iniciativa de reconstrucción del desarrollo de la ciudad, surge una idea desde el Centro Agrícola Cantonal, la idea de realizar en un principio una feria que después tomaría el nombre de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Con esto se buscaba, después del desastre, llamar la atención al país y al mundo, abrir las puertas de Ambato a un comercio nacional e internacional y mantener el espíritu de los ambateños, siempre levantándose de las cenizas, como se hace referencia del ave fénix, como una demostración de rebeldía y valor de sus hijos. Mediante acta suscrita el 17 de febrero de 1951, se creó en Ambato la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Posteriormente, y buscando erradicar definitivamente la mala costumbre de jugar con agua para celebrar el carnaval en 1962, se hizo coincidir dichas fiestas, convirtiéndolas en un evento de gran trascendencia artístico y cultural. El Centro Agrícola, con el señor Reinaldo Miñó, lanzó la idea de la fiesta y se establece la primera ordenanza y se da la fiesta con la primera reina, que fue Maru Jacobo. Eso empezó a llenar de jolgorio la ciudad y se empezó a ver de manera diferente las cosas. La mayoría no podría decir que el sentido de ambateñidad propia del apego que tiene el ambateño con su ciudad al verla como su lugar de vida es lo que determina la autodefinición del ambateño. Sin embargo, son los hechos históricos los que han consolidado un sentido del ser ambateño. Origen del seudónimo Guaitambo. Durante al menos 300 años, Ambato fue conocida por sus extensos y productivos cultivos de guaitambo. Pese a ser la segunda provincia más pequeña del Ecuador, después de Bolívar, Tungurahua se destaca en la región por tener uno de los suelos más productivos y diversos. Allí algunas localidades son reconocidas por la multiplicidad de su siembra, abundancia de agua, variedad de pisos cultivables y emprendimientos. El guaitambo, conocido coloquialmente como abridor. El ingeniero agrónomo Abelardo Pachano Lalama, propietario y usufructuario de la hacienda El Tambo, ubicado en la entrada norte de la ciudad de Ambato, entre los años 40 al volver de Estados Unidos, en donde estudió, en su recuerdo traía el nombre y la textura de la fruta White Runner, ciruela blanca, muy parecida a la variedad del durazno suave blanco. Por ese parecido une dos palabras, white y tambo. Pasaron los años y con el uso y costumbre el nombre se deriva al muy conocido guaitambo, que con el paso del tiempo se convirtió en parte importante de la sociedad ambateña, forjándose en un ícono de diferenciación y gentilicio coloquial de los ambateños.